Cerrada. Así se encuentra estos días la escuela de 0 a 3 de Cangas de Onís. El motivo, el inicio la próxima semana de sus obras de ampliación, lo que ha motivado a su traslado, ya que esos trabajos, con una inversión de 400.000 euros, se van a prolongar durante los próximos 5 meses. 400.000 euros para intentar cubrir esa lista de espera que tenemos hoy en día en la escuela 0 a 3, que pasa de 4 aulas que existen ahora mismo a otras 2 más. En total serían 6 aulas. La escuelina canguesa, que cuenta con medio centenar de alumnos, se traslada al barrio de Contranquil. La sede provisional de la escuelina de Cangas de Onís, mientras duren sus obras de ampliación, va a ser la planta baja de esta escuela hogar, que se ubica en el recinto del Colegio Público Reconquista, en el barrio de Contranquil. Con las clases suspendidas, el personal de la escuela infantil, que cuenta con una decena de educadoras, dedica estos días a realizar la mudanza y a preparar las nuevas instalaciones. Tenemos 4 aulas, igual que teníamos en la escuelina. Tenemos la sala de usos múltiples, que va a ser esta, en la que podemos hacer comedor, patio. Tenemos una zona exterior que está muy guapa, que los críos seguramente lo van a disfrutar muchísimo. Y bueno, yo creo que sí, que a falta de adaptarnos nosotras a los espacios, va a ser muy bien, va a estar bien, vamos a poder arreglarnos muy bien. Y bueno. Las obras de ampliación de la escuela infantil de Cangas de Onís se ha convertido en toda una necesidad, con una treintena de niños y niñas en lista de espera.